Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Estoy sentado en el sofá, mirando el suave resplandor de la chimenea, con un vaso de ponche de huevo en la mano. Es Nochebuena y, de fondo, puedo escuchar a mi esposa tararear un villancico en armonía con las suaves melodías que salen del estéreo mientras coloca los regalos de Papá Noel. Aunque nuestros hijos ya casi son mayores, todavía tenemos a Papá Noel en la mañana de Navidad. Solo que en lugar de muñecas y juguetes, los regalos son suéteres y vestidos, películas y CD, todos entregados con el amor que esperan de nosotros. La miro y, como sucede tan a menudo, ella me devuelve la mirada en el mismo momento. Nuestras miradas se encuentran y nos sonreímos, compartiendo una mirada de amor eterno. Recuerdo una Nochebuena de hace muchos años y otra de 2 años antes, cuando una serie de circunstancias afortunadas y desafortunadas llevaron a Grace a convertirse en mi compañera y, poco después, en mi esposa. Dicen que a veces hay que pasar por el infierno para llegar al cielo, y eso fue cierto en mi caso. Pasé por un infierno que no le desearía a ningún hombre, pero si no lo hubiera hecho, no tendría a Grace y no sería ni la mitad del hombre que soy hoy. Permítanme contarles mi historia porque hay algunas lecciones que aprender de ella. Hasta donde yo sé, en la historia del mundo solo ha habido un hombre perfecto, e incluso él era mucho más que un simple hombre. Por lo tanto, es lógico que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hayamos hecho algo malo, algo que haya hecho daño a otra persona. Todos hemos hecho algo que debería habernos valido la condena, al menos de los poderes superiores. Es gracias a la gracia que no pagamos el castigo por nuestras decisiones, a menudo insensatas. En mi caso, tomé a una persona heterosexual, o al menos que no consumía sustancias ilegales, y la inicié en el camino de la adicción. Le presenté la marihuana a Alice Tucker cuando recién salíamos del instituto y, a partir de ese momento de corrupción, fue descendiendo lentamente hacia un mundo más oscuro. Puede que no fuera tan malo, si no fuera porque, poco después, la dejé embarazada. Nos casamos y, en 4 años, me dio 3 hijos, 2 niñas y un niño. No me di cuenta de en qué se había convertido a mis espaldas hasta que llevábamos casados casi 8 años, y tuve que perder la mayor parte de mi dinero y todo mi respeto por mí mismo antes de librarme finalmente de ella. Incluso entonces, me dejó cicatrices, tanto físicas como emocionales, que todavía llevo hoy. Me llamo Steve Morland y tengo 42 años, mucho más sabio que cuando tenía 15. Nací y crecí en una zona suburbana cerca de una ciudad mediana del sur. Mis padres eran bastante adinerados y yo hice todo lo posible por ser agradable. Aunque estuve en el equipo de fútbol durante toda la escuela secundaria, no jugué mucho, sobre todo en equipos especiales y en el equipo universitario. Eso nunca me impidió fumar cigarrillos, beber cerveza o consumir marihuana. Así eran las cosas en esa época. Uno pensaría que cuando un buen amigo mío fue asesinado durante mi último año de secundaria, eso me hubiera puesto en su lugar, y en mi caso, así fue por un tiempo. Estaba recuperándome de ese incidente cuando comencé a salir con Elise. Teníamos una clase juntos, y ella se aferró a mí como a alguien que estaba en necesidad, sin importar que ya tenía un novio, un chico 1 año mayor que asistía a la universidad cercana. Empezamos a salir, y pronto ella lo dejó por mí. Eso debería haber sido una advertencia, pero estaba tan enamorado que no me di cuenta. En aquella época, Elise era una especie de nerd de los grupos musicales, pero era del tipo que se mostraba muy abierta con respecto a sus afectos. Era un poco más alta que la media y bastante atractiva, con una figura bastante agradable. Siempre se mostró un poco cohibida por su nariz, que estaba ligeramente torcida, pero eso no perjudicaba en absoluto su aspecto. Tenía un pelo castaño suave que no llamaba la atención en absoluto. En general, era una chica agradable, la hija menor de un camionero y una maestra de escuela, pero había algunas personas a las que no les gustaba mucho, una de las cuales era mi padre. Incluso antes de que se metiera en las sustancias ilegales, Elise podía estar de mal humor a veces, y cuando estaba de mal humor, podía ser bastante difícil. Pero eso estaba bien, porque cuando yo estaba de mal humor, también podía ser bastante desagradable. Incluso mi madre, a quien le gustaba y se solidarizaba con ella, reconocía los peligros de que 2 personas como nosotras se juntaran.
También creo que mi padre percibía que había demonios acechando en su alma que podrían devorarme si se desataban. Además, pensaba que yo podía hacerlo mucho mejor. Pero yo estaba enamorada, y además, él supuestamente también se había casado con alguien de una posición social inferior, y mi madre resultó ser una persona verdaderamente extraordinaria. La relación podría haber seguido su curso si yo no hubiera ido a la universidad y regresado para las vacaciones de Acción de Gracias con una renovada apreciación por las maravillas de la marihuana. El primer día que regresé de la universidad fue un martes por la mañana. Los padres de Alisa estaban trabajando, y ella me recibió en la puerta todavía vestida con su camisón fino. No habíamos estado juntos en un par de meses, y sentíamos una fuerte atracción el uno por el otro. La convencí de que se pusiera algo de ropa y me acompañara. Teníamos un excelente lugar para estacionar que ya habíamos usado antes, así que conduje hasta allí. Una vez aparcado, saqué un buen porro. Ella me miró con un dejo de desaprobación, pero me di cuenta de que sentía curiosidad por el porro, por cómo le hablé del tema en términos indirectos. Así que aceptó probarlo. Se puso a reír mucho y luego se volvió hacia mí con una pasión que no había visto en ella antes. Quiero decir, ya habíamos tenido intimidad antes, pero siempre parecía que se estaba guardando algo. No esta vez. Me besó con locura y, en cuestión de segundos, nos estábamos tirando la ropa. Compartir un momento juntos en el asiento trasero del coche no fue la experiencia más cómoda, pero sin duda fue emocionante. Las dos nos quedamos sin aliento y nos reímos sin control mientras nos recuperábamos poco a poco de la emoción. Rápidamente me di cuenta de que el mismo efecto que el fin de semana había tenido en mí también había repercutido en Alisa, la había vuelto increíblemente animada y cariñosa, y pasamos juntos todos los momentos que pudimos hasta que tuve que marcharme el domingo. Pasamos todas las vacaciones de Navidad haciendo más o menos lo mismo, aunque encontrar el tiempo y el espacio para la intimidad podía ser complicado. Sin embargo, no todo fue diversión y juegos. Cuanto más se prolongaban las vacaciones, más tensión había entre nosotros. Alisa estaba tan ansiosa y rápidamente adquirió el hábito que luego me pregunté qué estaba haciendo mientras yo estaba en la universidad. Cuando no estábamos drogados y teniendo intimidad, nos frustrábamos un poco el uno con el otro, y creo que probablemente nos encaminábamos hacia una ruptura inevitable cuando el destino intervino. Había regresado a la universidad para el semestre de primavera aproximadamente un mes cuando Alisa me llamó, molesta. Se le había retrasado la regla y había ido discretamente a una clínica, donde el médico confirmó su peor temor: estaba embarazada. Aunque ninguno de los dos era particularmente religioso, no creíamos en el aborto. Después de hablarlo, decidimos casarnos. Ninguno de los dos estaba contento con la idea y mi padre, en particular, me rogó que no lo hiciera. Pero sentí que era lo más honorable que podía hacer. Así que, en mayo de 1983, nos casamos. Mucho después de que naciera nuestra hija Mary, calculé el tiempo y me di cuenta de que Alisa debió haber concebido alrededor del día de Navidad. Con una esposa y una familia a las que mantener, la universidad no era una opción para mí. Conseguí un trabajo en una farmacia como empleado de almacén y cajero a tiempo parcial. No habría podido conseguir ese trabajo en las mismas circunstancias hoy en día porque nunca habría pasado un examen de sustancias ilegales, pero esa no era una práctica habitual en ese entonces. Pronto demostré afinidad por el trabajo y, después de 2 años, me ascendieron a subdirector de tienda en otra sucursal de la ciudad. En 1985, Alisa me dio un hijo, Robert, y solo un año después, tuvimos a nuestra hija, Allison. Después de eso, a Alisa le ligaron las trompas y nos pusimos a criar a nuestra familia. Durante este periodo, disfrutamos de algunos buenos momentos, pero nada demasiado salvaje. Fumábamos marihuana con bastante regularidad y, de vez en cuando, nos permitíamos el lujo de consumir sustancias más duras, como cocaína, hachís o LSD. A Alisa le gustaba cómo la hacían sentir algunas de las sustancias ilegales y se entusiasmaba cada vez que nos colocábamos, especialmente porque a menudo eso conducía a momentos íntimos. Sin embargo, cuando los niños crecieron, me alejé de las sustancias ilegales más duras y, a medida que asumí más responsabilidades, las dejé desaparecer de mi vida. Pensé que Alisa había hecho lo mismo.
Permítanme enfatizar que la amé durante todo este tiempo, incluso si a veces las cosas se ponían un poco caóticas en la casa. En el otoño de 1989, cuando Allison tenía 3 años y Robert 4, Alyssa decidió volver a trabajar. Encontró un trabajo como secretaria para un contratista eléctrico de tamaño modesto. Al principio, no me importó porque significaba ingresos adicionales para mantener a nuestra creciente familia. Pero luego comencé a conocer a algunas de las personas con las que trabajaba y comencé a sentir malas vibras, especialmente de los hombres allí. Para ser franco, muchos de ellos eran bastante inescrupulosos y un par eran conocidos consumidores de sustancias ilegales. Luego estaba la amiga de Alyssa, Glenda, que trabajaba allí y la había animado a aceptar el trabajo. Glenda estaba casada con Mech, un traficante de poca monta y la persona principal a la que recurríamos cuando queríamos conseguir sustancias ilegales. Peleaban constantemente y siempre se estaban acosando. Incluso sospeché que estaban involucrados en el tráfico de sustancias ilegales, aunque yo nunca me metí en eso. Mitch estaba bien en general, pero cuando se metía en la bebida, podía ser un verdadero terror, así que no me acerqué demasiado a él. Pero Elise y Glenda se hicieron amigas rápidamente, así que pasamos mucho tiempo en su casa. La primera vez que realmente pensé que algo podría estar pasando con Elise fue esa Nochevieja, cuando fuimos a una gran fiesta en casa de Mech y Glenda. Era la típica fiesta de fin de año, llena de cerveza y humo. Había estado lejos de la marihuana durante unas 6 semanas, así que me afectó bastante. Estuve bien hasta poco después de medianoche, cuando empezó a correr el champán. Bebí una cantidad significativa además de una docena de cervezas, y terminé sintiéndome mal. Recuerdo estar sentado afuera, en la entrada, sintiéndome miserable por el frío. Y Liz finalmente me encontró después de que había estado afuera por un tiempo, y me llevó adentro, acostándome en una cama donde rápidamente me desmayé. Debí haber estado dormido por un par de horas cuando una de sus hijas adolescentes me sacó de su habitación. Me tambaleé hacia el estudio, buscando a Elise, pero no estaba a la vista. Creí escuchar sonidos apagados provenientes de uno de los dormitorios traseros, pero estaba demasiado fuera de mí para investigar más. Lo siguiente que supe fue que era de mañana y encontré a Elise dormida en el sofá. Después de esa noche, me prometí no volver a caer en esa situación. Tenía una buena carrera y podía sentir que la sociedad estaba dejando de aceptar el consumo recreativo de sustancias ilegales. Cuando empezaron a circular historias sobre los peligros del consumo ilegal de sustancias ilegales, reduje considerablemente mi consumo de alcohol y finalmente dejé de fumar marihuana por completo. Pensé que Elise estaba en esto conmigo, pero me quedó claro que simplemente había dejado de consumir en casa. La primera señal real de que las cosas estaban cambiando llegó en primavera, cuando Elise se hizo un nuevo corte de pelo y volvió a ser rubia. También noté que estaba perdiendo algo del peso que había ganado después de tener a los niños, aunque no la vi siguiendo ninguna dieta o programa de ejercicios en particular. Con su nuevo look, comenzó a usar ropa más reveladora. Cuando finalmente me quejé, se encogió de hombros y dijo que quería verse bien. Cuando la primavera se convirtió en verano, empezó a salir con las chicas un par de noches a la semana después del trabajo y a volver a casa cada vez más tarde. Después de muchas de sus salidas nocturnas, intentaba entrar sin hacer ruido y ducharse en cuanto llegaba a casa. Con sus prolongadas ausencias, nuestra intimidad prácticamente desapareció, lo que al principio me preocupó, pero después me alegré de que así fuera. A mediados de julio, ella llegó a casa alrededor de las 2 de la mañana y la observé mientras fingía estar dormida. Noté que se había quitado el vestido y me sorprendí al darme cuenta de que no llevaba nada debajo. Esa fue la primera señal concreta que me hizo sospechar que podía ser infiel. La confronté al respecto a la mañana siguiente y ella me miró directamente a los ojos y lo negó, diciendo indignada que no estaba teniendo una aventura. Pero su actitud lo decía todo. Desvió la conversación para dar a entender que yo era el que sospechaba. Sabía que había sido fiel, aunque algunas de las mujeres que trabajaban para mí me habían hecho insinuaciones. Evitaba esos encuentros, sabiendo que eran una mala práctica. No era que yo fuera tan virtuoso, más bien, siempre me había sentido más cómodo con Elise, y la idea de estar con otra persona me resultaba desalentadora.
Nuestra relación tuvo altibajos, pero a medida que fue pasando el tiempo, se fue desconectando cada vez más. Nuestra intimidad se volvió inexistente y dejamos de compartir las bromas divertidas que alguna vez disfrutamos. Me descubrí preocupándome por sus trasnochadas y sus ojos enrojecidos, que a menudo tenían un ligero olor a marihuana. Ella se opuso a mis preocupaciones, recordándome que ya tenía edad suficiente para tomar sus propias decisiones y que yo la había introducido a ese estilo de vida. A finales de septiembre, hice un esfuerzo desesperado por salvar nuestra relación. Me encontré con Elise en un día libre y le pedí que se sentara conmigo para tener una conversación seria. Le expresé mi preocupación por su creciente consumo de marihuana y mi sospecha de que podría estar consumiendo sustancias ilegales más duras. Le pregunté si todavía me amaba y quería seguir casada. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo que sí. Le puse algunas condiciones: quería que dejara su trabajo y buscara otra cosa, que entrara en un programa de rehabilitación y que fuéramos a ver a un consejero matrimonial. Estaba dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva, pero solo si ella me hacía un favor. No lo sé, Steve, dijo. Gano mucho dinero allí y me gusta trabajar allí. Me tratan bien y definitivamente no voy a ingresar a ningún centro de rehabilitación. Entiendo que no quieras continuar, pero no estoy lista para dejarlo. No soy una drogadicta ni nada por el estilo, puedo manejarlo. Ella aceptó reunirse con un consejero y asistimos a 2 sesiones antes de que decidiera que era una pérdida de tiempo y dinero. El patrón de comportamiento errático se reanudó. Empecé a seguirla a los bares que frecuentaba después del trabajo, donde socializaba con un grupo mixto de hombres y mujeres. Algunos de los lugares que visitaba eran cuestionables. Nunca me quedaba el tiempo suficiente para ver si se iba a un motel, ya que tenía que volver a casa con nuestros hijos. Un par de veces, la vi dirigirse a la parte trasera del bar hacia los baños y quedarse más tiempo del que pensé que era necesario. En diciembre, había reunido suficientes pruebas circunstanciales como para estar lista para dar el siguiente paso y obtener pruebas concretas. Para entonces, nuestro matrimonio parecía una broma, discutíamos constantemente y ella llegaba tarde a casa casi todas las noches, con aspecto de haber estado fuera toda la noche. Me sentía frustrada con Elise y su aparente patrón de mentiras e infidelidades. Más importante aún, había cambiado significativamente su papel como madre, pasando su tiempo de fiesta mientras yo me ocupaba de la mayor parte de la crianza. Los niños notaron el cambio y yo necesitaba entender lo que estaba haciendo para planificar mi siguiente paso, si había esperanza para nuestro matrimonio o si era el momento de considerar el divorcio. Para empezar, fui al médico para un chequeo de rutina y solicité un análisis de sangre para confirmar que no tenía ninguna enfermedad de transmisión sexual y para demostrar que no consumía sustancias ilegales. Después, recolecté muestras de ADN de nuestros 3 hijos en secreto y las envié a un laboratorio de ADN en otro estado. Quería saber definitivamente si yo era su padre biológico. Aunque las pruebas de ADN no estaban tan avanzadas entonces como ahora, eran suficientes para establecer la paternidad. No pensé que eso cambiaría mis sentimientos hacia ellos, los amaba de todos modos, pero legalmente necesitaba saberlo por razones de custodia si nos divorciábamos. Finalmente, busqué al mejor abogado de divorcios de la ciudad y hablé con él de mis preocupaciones. Aceptó aceptarme como cliente y me recomendó a su investigador privado. Lily Spradling era una mujer de unos 40 y pocos años que parecía conocer a todo el mundo en la ciudad y sus negocios. Le expliqué lo que quería y aceptó el caso. Ya me estaba costando una fortuna y yo todavía no tenía ninguna prueba concreta. La situación llegó a su punto más crítico en la víspera de Navidad. La empresa de Elise solía cerrar alrededor de la 1 de la tarde ese día y organizaba una fiesta para los empleados en su almacén. Esperaba que volviera a casa después de unas horas de celebración para que pudiéramos hacer algunas compras de último momento y prepararnos para la mañana de Navidad. Sin embargo, las 6 de la tarde llegaron y pasaron, seguidas por las 9 de la noche y no había señales de ella. Comencé a llamar a todos los lugares que se me ocurrieron, amigos, hospitales, pero no la encontré por ningún lado. Estaba furiosa. Ni siquiera tuvo la decencia de controlar su comportamiento en la víspera de Navidad.
Alrededor de las 10:30 de la noche, escuché un portazo de un auto y vi a Elise tropezando por el camino hacia la casa. Cuando se dio cuenta de que estaba allí, su expresión decayó. Intentó pasar a empujones, pero la atrapé, abrumado por el olor a alcohol y un inconfundible indicio de algo más. Podía ver que estaba desorientada, como si hubiera pasado el día complaciéndose. La miré y ella desvió la mirada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Estaba demasiado exhausto para luchar contra ella, además, pronto tendría evidencia en video de su día. Tenía la sensación de que se comportaría de manera que ameritaría pruebas, así que había dispuesto que Lily instalara un sistema de vigilancia. Para entonces, Lily había descubierto que habían visto a Elise en un motel de dudosa reputación en la zona más peligrosa de la ciudad con algunos personajes desagradables. Había sobornado a un empleado del motel para que le permitiera colocar una cámara oculta en una de las habitaciones. El plan era que Elise y su acompañante fueran dirigidos a esa habitación específica si aparecían. Elise y yo pasamos un tenso día de Navidad dando vueltas la una alrededor de la otra, esperando el inevitable enfrentamiento. Era la calma antes de la tormenta. Sabía que Elise no trabajaría la semana siguiente, siempre cerraban durante la semana entre Navidad y Año Nuevo. Así que no me preocupaba tanto lo que haría el día después de Navidad. Lily me llamó a la tienda y su voz sonaba urgente. «Tienes que venir a ver la cinta del otro día», dijo. «¿Qué tan malo es?», pregunté. «Peor que cualquier cosa que puedas imaginar», respondió ella. Me imaginé que Elise tenía un novio, tal vez dos, pero no estaba preparada en absoluto para lo que vi en la cinta de vigilancia de Lily. Lily me hizo sentar en la oficina vacía de uno de sus asociados, conectó la cinta a la videograbadora y me dejó sola para que digiriera lo que había en la cinta. Antes de empezar, me entregó un informe de vigilancia que relataba el comportamiento de Elise antes de su llegada al motel, que era bastante gráfico en sí mismo. No sé cómo lo hizo Lily, pero de alguna manera había logrado que su socio entrara a la fiesta de la empresa, y él tenía relatos de testigos presenciales de lo que sucedió. Comenzó como una fiesta convencional, mucha bebida, algunas interacciones divertidas bajo el muérdago, nada demasiado dramático. Sin embargo, después de una hora, los villancicos del equipo de música fueron reemplazados por música de baile, y se vio a Elise bailando provocativamente con varias personas, incluida su amiga Glenda. Según el informe, Elise y Glenda se dejaron llevar por el momento mientras los hombres presentes las rodeaban y las animaban. Luego las cosas se intensificaron. Elise fue vista saliendo al estacionamiento con un hombre. El investigador privado instaló un puesto desde donde podía ver lo que estaban haciendo. Primero, encendieron un porro y, mientras fumaban, él sacó un frasco y compartieron varias rayas de cocaína. Cuando terminaron, el investigador notó que Elise se inclinaba hacia el regazo del hombre y pudo ver la expresión de placer del hombre. Unos minutos después, la cabeza de Elise volvió a levantarse y se estaba limpiando algo de la boca con una sonrisa traviesa. Regresaron a la fiesta y alrededor de las 5, se disolvió. Pero en lugar de conducir hasta su casa, Elise siguió varias camionetas hasta el motel donde la habían visto antes, y ahí es donde comenzó la grabación. Mi esposa, mi futura ex-esposa, entró en la habitación con 4 hombres, a quienes describiría como de aspecto rudo. Todos medían alrededor de 1,80 metros y eran bien formados, y un par de ellos eran bastante atractivos si te gustaba un toque rudo. Encendieron 3 porros y los repartieron mientras uno de los hombres se sentaba a una mesa y preparaba varias rayas de cocaína. Mientras la sala se llenaba de humo, todos, incluida Elise, participaron y ella se rió tentadoramente después de fumarse el suyo. Luego se pusieron manos a la obra. Lo que vi en la cinta superó todo lo que jamás hubiera imaginado. Su actuación fue sorprendentemente desinhibida, superando todo lo que había visto antes. Había visto suficiente, pero adelanté la cinta para darme cuenta de hasta qué punto había ido a más. Para entonces, ya no me asombraba ninguna otra sorpresa, así que cuando estuvo con los 4 a la vez, apenas me di cuenta. Supongo que la expresión de mi rostro lo decía todo, porque Lily le pidió a su socio, el que había seguido a Elise en la fiesta, que me llevara a un bar cercano a tomar algo.
Después de un par de cervezas con un tipo llamado Burl, me sentí un poco mejor. Hablamos de mis planes y él aceptó ayudarme cuando llegara el momento de entregarle a Elise los papeles del divorcio. Resultó ser un tipo grande y musculoso, pero blando por dentro, que comprendía mi situación porque había pasado por algo similar. Esa noche, cuando volví a casa, me costó mucho ser cortés con Elise. Por suerte, ella me lo puso fácil al vestirse y salir con sus amigas. Ni siquiera me molesté en verla irse, estaba ocupada jugando con nuestra hija Allison en el estudio cuando salió. A la mañana siguiente, fui a ver a mi abogado y le dije que estaba listo para presentar los papeles. Quería que estuvieran listos para la víspera de Año Nuevo y que fuera Burl quien se los entregara. Tenía una sorpresa planeada para mi futura ex esposa esa noche. Le dije a Elise que tendría que trabajar hasta el cierre a las 9 de la noche y que prefería pasar una noche tranquila en casa. Le rogué que se quedara conmigo, completamente consciente de que no lo haría, ya que planeaba asistir a la fiesta de Glenda y Mitch. Ella se rió de lo que percibió como mi patético intento de hacerla sentir culpable para que se quedara en casa. Si quieres ser un palo en el barro, hazlo, dijo, pero estoy lista para la fiesta. ¿No puedes quedarte al menos el tiempo suficiente para cuidar a los niños hasta que llegue a casa del trabajo? ¿Por qué? Se burló. ¿Por qué debería dejar que esos pequeños mocosos interrumpan mi diversión? Conseguiré una niñera si no puedes irte de esa tienda a tiempo. Me quedé atónita. Sabía que había perdido el interés por ser madre, pero la frialdad con la que hablaba de nuestros hijos me dejó atónita. Me costó comprender lo que ocurrió después. Está bien, Elise, dije lentamente. Yo me encargaré de los arreglos. No tienes que preocuparte ni un poco por los niños. Llamé a la hija adolescente de la vecina, que era la niñera habitual de los niños, y le pedí que cuidara a los niños durante 1 hora aproximadamente. Ella aceptó y le dije que llamara a la tienda tan pronto como Elise saliera de la casa. Un poco después de las 6:30, la chica llamó y le dejé la tienda a mi asistente. Llamé a mi hermano, que había aceptado reunirse conmigo en la casa para ayudar a empacar las cosas de Alisa. Su esposa lo llevó en auto y se fue con mis hijos, a quienes les dijeron que iban a pasar la noche con sus abuelos. Empacamos todas las pertenencias de Alisa y las trasladamos en mi camioneta a un depósito, luego manejamos hasta la casa de Mitch y Glenda un poco después de las 10. Burl estaba sentado en su coche en un lugar seguro, vigilando la casa. Ella no se ha ido, dijo Burl. Es bastante probable que esté allí para pasar la noche. Bien, respondí mientras me servía una taza de café de un termo que tenía consigo. Observamos la casa mientras varias personas entraban y salían hasta la medianoche. Mientras los sonidos de los fuegos artificiales estallaban a nuestro alrededor, los 3 salimos y nos acercamos a la casa. Al principio, nadie abrió la puerta, probablemente porque no podían oír por el ruido, pero Burl golpeó la puerta y, finalmente, alguien que no conocía la abrió. «Elise Morland», gritó mientras entrábamos en el vestíbulo. Pasaron unos minutos antes de que alguien pudiera ir a buscarla y se veía bastante desaliñada cuando apareció. «Sí, ¿qué?», comenzó, luego nos vio a mí y a mi hermano parados a cada lado de Burl, y creo que nuestras expresiones dejaron en claro que no estábamos allí para unirnos a la fiesta. «¿Qué estás?», empezó de nuevo, pero Burl la interrumpió. «Elise Morland», dijo, dándole en la mano uno de los papeles que tenía, «estás notificada. Esta es una petición presentada en el Tribunal Civil por el señor Steve Morland solicitando el divorcio por adulterio y crueldad mental. Esta es una orden judicial que le impide acercarse a menos de 1.500 pies de la residencia que anteriormente ocupaban usted y su marido, y este sobre contiene la llave y la dirección de un almacén donde se han trasladado sus pertenencias. Lo siento, hijo de P., balbuceó Elise, y pude ver a Mitch, Glenda y todos sus amigos comenzando a reunirse detrás de ella. Te di una oportunidad, Elise, dije con calma. Te di la oportunidad de enmendar tu comportamiento y elegiste no hacerlo. Tú ya hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Escuchamos una cacofonía de indignación que iba en aumento, así que Burl se abrió la chaqueta y descubrió la pistola que llevaba en el cinturón.
Puso la mano en la empuñadura y miró a la multitud. Luego nos dimos la vuelta y salimos de la casa a grandes zancadas mientras la puerta se cerraba de golpe detrás de nosotros. Dudaba que Burl hubiera usado su pistola, pero sirvió como un elemento disuasorio eficaz. Luego fui a casa de mis padres a pasar lo que quedaba de Nochevieja y me preparé para la batalla que se avecinaba. No tardó en llegar. La verdad es que Elise empezó a causar problemas desde el principio, y fue el comienzo de un año tumultuoso. Mientras estábamos empacando sus cosas, yo había contratado a un cerrajero para que cambiara las cerraduras de nuestra casa, pero eso no detuvo a Elise. Mientras pasábamos el día de Año Nuevo en la casa de mis padres, ella rompió una ventana de la puerta de la cocina para entrar y, al parecer, saqueó nuestro dormitorio. Tal vez estaba buscando algo, no estoy segura. No importaba. Llamé a la policía y la acusé de allanamiento. Como era su primer arresto y se realizó junto con la citación que le hice la noche anterior, su abogado logró que se retiraran los cargos. Una semana después, recibí los resultados de los análisis de sangre del médico y respiré aliviada cuando todo salió negativo. Agregué esos documentos a mi creciente archivo de evidencias y luego recibí más buenas noticias la semana siguiente. Los resultados de ADN revelaron que los 3 niños eran efectivamente míos. Lo que Elise había hecho a mis espaldas había comenzado después de que nacieran los bebés, lo que dejó en claro mi estrategia. Yo estaba buscando la custodia total y solo permitiría a Elise visitas supervisadas. Para mi desconcierto, ella luchó contra mí con uñas y dientes. Yo habría pensado que, dada su conducta, estaría contenta de tener su libertad y que le gustaría no tener un esposo y una familia que la detuvieran. Sin embargo, no había tenido en cuenta los demonios que mi padre había visto acechando en su corazón todos esos años antes. Una vez que me establecí como el enemigo a sus ojos, no estaba dispuesta a dejarme ganar nada sin luchar. Sin embargo, parecía que cuanto más intentaba resistirse, peor le iban las cosas, lo que no hizo más que alimentar su ira hacia mí. Esto incluyó otro arresto por posesión de marihuana, que resultó en una multa considerable y una suspensión de 6 meses de su licencia de conducir. A mediados del verano, finalmente obtuve el divorcio que había estado buscando. Luego fuimos a la corte por el tema de la custodia, donde ella sacó a relucir lo que creía que era su artillería pesada, el hecho de que yo la había introducido en las sustancias ilegales. Mi abogado contraatacó con mi evidencia de que no consumía sustancias ilegales y que lo había hecho durante la mayor parte de un año. Parecía que iba a obtener la custodia total cuando Elise finalmente cruzó la línea. Era una noche calurosa de septiembre cuando salía de la tienda. La única advertencia que recibí fue un repentino movimiento de varios pares de pies y luego sentí un fuerte golpe en las costillas, algo grande, tal vez un palo o un bate de béisbol. Apenas logré alejarme rodando de un golpe dirigido a mi cabeza, que rebotó en mi hombro. Me puse de rodillas para defenderme y me di cuenta de que me estaban atacando 3 asaltantes, 2 de los cuales reconocí de un video de la fiesta de Nochebuena de Alisa. Me enfrenté al que empuñaba el arma, evitando que me diera un golpe contundente, y logré golpearlo en la zona media. Sin embargo, eso me dejó vulnerable a los puños y los pies de los otros 2. No estoy segura de si me hubieran matado, pero oí vagamente voces que venían de la calle antes de desplomarme de dolor. Lo último que recuerdo fue a un niño que se cernía sobre mí, preguntándome si estaba bien y pidiendo ayuda. Lo siguiente que vi fue el rostro de una mujer. Al principio no lo entendía muy bien, pero cuando mi mente se aclaró, la reconocí como una enfermera, una muy bonita. Tenía un rostro esbelto y sonrió alegremente cuando vio que me estaba recuperando, lo que iluminó toda su expresión. Esa fue mi presentación de Grace Pollen. Pasé 3 semanas en el hospital, durante las cuales llegué a conocer muy bien a Grace. Era, sencillamente, la mujer más hermosa que había visto en mi vida, un hombre apropiado por su presencia elegante y llena de paz interior. Un poco más alta que la media y bastante delgada, tenía el pelo rubio y suave peinado justo por debajo de los hombros. No tenía el pecho muy alto, pero si eso le molestaba, no lo demostraba, y a mí desde luego no me molestaba. Desde el principio, sentí una conexión entre nosotras y hablamos mientras ella se ocupaba de cuidarme. Me pareció una oyente estupenda, sabia más allá de su edad.
Era un año mayor que yo, nunca se había casado y ni siquiera se había acercado a casarse. Mencionó que había tenido algunos novios, pero ninguno que le acelerara el corazón. Luego sonrió con esa sonrisa radiante y me guiñó el ojo. Mientras estuve en el hospital, me reuní con la policía varias veces y quedó claro que había sido atacado por orden de mi ex esposa por razones que no podía entender del todo. Ella y sus amigos fueron arrestados y acusados de intento de asesinato. La dejé sufrir hasta principios del año siguiente y luego le propuse un trato: si renunciaba a todos los reclamos de custodia, me ocuparía de reducir los cargos a asalto agravado. ¿Por qué debería ayudarte?, gruñó. Porque realmente no creo que quieras pasar los próximos 15 años en prisión, dije. Te doy a elegir entre 3 o 6 años, con la posibilidad de ver ocasionalmente a tus hijos, o entre 15 años y cadena perpetua, sin posibilidad de volver a verlos. No seas tan tonta como cuando rechazaste mi oferta de salvar nuestro matrimonio. Recuerda, yo habría pasado por alto todo lo que habías hecho hasta ese momento si hubieras seguido mi consejo, si hubieras dejado ese trabajo, hubieras entrado en rehabilitación y hubieras tomado en serio la terapia. Nada de esto habría sucedido, pero rechazaste la oferta. ¿A dónde te llevó eso? Estás desempleada, luchando contra la adicción y ahora estás a punto de convertirte en una delincuente convicta. No tienes nada contra mí, respondió ella. ¿De verdad? Me burlé, ya no estaba dispuesta a hacer su felpudo. Deberías escuchar las historias que cuentan tus amigos. Dicen que los contrataste para atacarme. Le dicen a la policía que querías verme muerta. Se están volviendo contra ti, Liz, y tu única oportunidad ahora es llegar a un acuerdo. Pude ver cómo se le encogían los hombros al oír eso. Al final, aceptó y llegó a un acuerdo con el fiscal del distrito para declararse culpable de agresión con agravantes. La sentenciaron a entre 3 y 6 años de cárcel y, finalmente, me deshice de ella a todos los efectos. Sin embargo, me dejó agotado económicamente y emocionalmente. Tuve que vender la casa y me mudé de nuevo a la casa de mis padres con los 3 niños. Mi madre fue una bendición, me ayudó a cuidarlos e hizo todo lo posible por aliviar sus miedos. Después de salir del hospital, pasé otros 2 meses de rehabilitación, durante los cuales no pude trabajar. Tenía seguro de la empresa y recibía una indemnización por accidente de trabajo, pero como se acercaba la temporada navideña, necesitaban un gerente de tienda en el lugar. En comparación con el fiasco del año anterior, la Navidad de 1991 fue significativamente mejor, pero me hizo darme cuenta de lo solo que me sentía. La mujer a la que una vez había amado, la madre de mis hijos, se había convertido en una enemiga acérrima y había arruinado por completo su vida. El dinero escaseaba y yo luchaba por mantener a los niños como quería. Todavía sufría y me hundía en la depresión por cómo se habían desarrollado las cosas en los últimos 18 meses. Luego, después del 1 del año, la empresa para la que había estado trabajando me dio una opción: podía aceptar un puesto de gerente en otro estado o aceptar un despido. No elegí ninguna de las dos. En cambio, presenté mi renuncia y encontré un trabajo en el piso de una gran tienda minorista. Fue un descenso significativo en mi puesto anterior y ganaba considerablemente menos que antes. Básicamente, se sentía como empezar de nuevo en mi carrera, pero el trabajo era fácil y los horarios me convenían, lo que me permitía estar en casa por las noches con mis hijos. Alquilé una casa pequeña y me fui de la casa de mis padres. Estaba en un barrio de alquileres bajos y no había mucho que pudiera llamar hogar. En general, ese invierno de 1992 fue el punto más bajo de mi vida. El único aspecto positivo fue que resistí la tentación de las sustancias ilegales y el alcohol. Después de presenciar la autodestrucción de Liz, sabía que no debía seguir ese camino. Pero mentiría si dijera que nunca me sentí tentado. Entonces, un ángel se cruzó en mi camino por segunda vez. Un sábado, estaba en el supermercado con los niños, que se portaban muy mal. Para entonces, tenían 8, 6 y 5 años. Aunque eran buenos niños, seguían siendo niños. Estaba discutiendo con Robert, que se estaba portando muy mal, cuando oí una voz detrás de mí. Steve. Steve Morland. Me di vuelta y vi a Grace acercándose a nosotros.
Nos abrazamos para saludarnos y luego ella se inclinó para saludar a los 3 niños por su nombre. Me quedé asombrada, solo los había visto 1 o 2 veces, pero sabía sus nombres y edades. Esa fue la primera vez que vi lo talentosa que era con los niños, ya que se calmaron al instante. Charlamos y ella expresó una verdadera preocupación por cómo me estaba yendo. Entonces, los 2 miramos hacia arriba al mismo tiempo y nuestras miradas se cruzaron por un momento. En ese instante, creo que ambos sentimos la chispa. ¿Te gustaría ir a cenar algún día?, pregunté vacilante. Bueno, te debo todo el cariño que me mostraste cuando estuve hospitalizada, dijo Grace. Pero tengo que admitir que fue un placer y me encantaría salir contigo. ¿Tienes algún plan para esta noche? Me quedé mirándola fijamente y después, cuando la conocí mejor, me di cuenta de que esa era su manera de ser, muy directa y capaz de ir directo al grano sin charlas innecesarias. Intercambiamos números de teléfono y luego me dio un beso rápido en la mejilla. No fue nada importante, pero me provocó escalofríos y mi hija Allison lo notó de inmediato. Cuando terminamos de hacer las compras, ella soltó, ¿será ella nuestra nueva mamá? No lo sé, cariño, respondí. Es demasiado pronto para decirlo. ¿Por qué quieres que ella sea tu nueva mamá? Oh, sí, dijo ella felizmente. ¿Y qué pasa con ustedes 2?, les pregunté a Mary y Robert. ¿Creen que podrían aceptar a la señorita Grace como su nueva mamá? Claro, papá, dijo Robert. Es muy pulcra. Bueno, ya veremos, me reí, pero añadí, es muy temprano y puede que ella tenga algo que decir al respecto. ¿Pero a ti te gusta, no?, le pregunté a Mary, quien respondió con su típica voz tranquila, sí, me gusta. Pero como dije, todavía tenemos un largo camino por recorrer antes de llegar a ese punto. Esa noche llevé a Grace a un restaurante de carnes, no muy elegante, pero con un buen ambiente y una comida estupenda. Allí descubrí que ella era todo lo que Elise no era. No puedo decir que Grace sea perfecta, tiene sus momentos, pero nunca he conocido a nadie con una disposición tan alegre o una perspectiva tan positiva de la vida. Con Elise siempre había pesimismo acechando en cada esquina. Gastaba una energía inagotable preocupándose por cosas que estaban fuera de su control, arrastrándome con ella. Con Grace, cada día es una nueva oportunidad. Es una persona con visión de futuro, muy organizada y nunca pierde un momento preocupándose por el pasado. Una vez que el día termina, lo deja atrás y solo lo recuerda cuando es absolutamente necesario. No pasó mucho tiempo hasta que supimos que nos estábamos enamorando. Después de unas 6 semanas de noviazgo, la llevé a conocer a mi familia y quedaron muy impresionados. Mi padre la miró y me dijo que hiciera lo que fuera necesario para conservarla. Los niños, por supuesto, se enamoraron de Grace casi tan rápido como yo y ella asumió sin problemas el papel de madre sustituta. A medida que avanzaba el verano, empezamos a acercarnos, pero ambos éramos cautelosos a la hora de dar el siguiente paso. Después de mis experiencias con Elise, tenía miedo de dar rienda suelta a mis sentimientos. Grace, por otro lado, expresó su deseo de intimidad con significado. Cuando haga el amor contigo, quiero que sea un sello de nuestro vínculo, me dijo una noche mientras estábamos sentados en el sofá de mi casa después de la cena. Estamos a mediados de noviembre y empezamos a hablar vagamente sobre una vida juntos. Te quiero, Steve, pero no quiero apresurarme hasta que ambos estemos preparados para un compromiso a largo plazo, continuó. Hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad, entregué mi virginidad a alguien a quien creía que amaba y me rompió el corazón. Desde entonces, he estado esperando al hombre adecuado. Creo que tú podrías ser ese hombre, pero hasta que no estés preparada para dar ese paso final, no sucederá. Dios, Grace, te deseo tanto, admití. Pero me hace sentir bien oírte decir eso. Después de lo que pasé con Elise, oír a una mujer equiparar la intimidad con el amor es música para mis oídos. Pronto, mi amor, susurró y luego me besó suavemente. Una semana después, fui a ver a mi madre y le dije que le iba a pedir a Grace que se casara conmigo. Ella hizo algo que nunca había hecho por Elise. Supongo que debido a la naturaleza forzada de nuestro matrimonio, fue a su dormitorio y sacó su antiguo anillo de compromiso.
Con lágrimas en los ojos, me lo entregó. «Dale esto con mi bendición», dijo. No es un gran diamante de lujo, solo una piedra pequeña en un engaste sencillo. Pero tengo la sensación de que significará mucho más para ella que una joya nueva y brillante que te costará un ojo de la cara. Hay mucho amor en este anillo y quiero que lo tenga. Ella es lo mejor que te ha pasado en la vida y quiero que lo sepa. Decidí esperar hasta la Nochebuena para proponerle matrimonio. Lo celebraríamos con Papá Noel en la casa de mis padres, donde los niños estarían con sus primos y abuelos. Quería pasar un rato a solas con Grace esa noche. La recogí en el hospital después de salir del trabajo y luego fui a casa de mis padres a buscar a los niños para el servicio de Nochebuena en la iglesia de la que Grace había sido miembro durante mucho tiempo y a la que yo había empezado a asistir. Grace cantó en el coro y yo la miré a los ojos con cariño mientras actuaba. Después, logramos que los niños se acomodaran, lo cual no fue fácil, y luego preparamos los regalos de Papá Noel. Una vez hecho eso, les dije a mis padres que nos dirigíamos de regreso a mi casa y le guiñé un ojo a mi mamá para comunicarle mis planes de manera no verbal. Encendí las luces del árbol de Navidad y puse algunas canciones navideñas en el estéreo. Luego nos sentamos juntos en el sofá y saqué la caja de donde la había escondido entre los cojines. Grace, tengo un regalo especial de Navidad para ti y quiero que lo abras ahora, dije suavemente. Le entregué la caja y, cuando la abrió, sus ojos se abrieron de par en par con una sorpresa encantada. Grace, ¿quieres casarte conmigo? Su respuesta fue abrazarme con fuerza y llenarme de besos cariñosos. Nuestras manos se encontraron y esta vez no nos detuvimos, el momento se sentía perfecto. Dios, he deseado esto por tanto tiempo. Ámame, Steve. Por favor, créeme, lo he deseado por el mismo tiempo, más tiempo, en realidad. Compartimos una mirada profunda, los sentimientos fluyeron entre nosotros sin palabras. Feliz Navidad, mi amor, susurró. Feliz Navidad, amor, le respondí. Grace y yo nos casamos en nuestra iglesia a mediados de marzo y hemos disfrutado de casi 14 años de felicidad juntos. Mis hijos pronto comenzaron a verla como su nueva madre y se adaptaron a su presencia como si fuera algo natural. Desde entonces, solo hemos tenido dos desafíos importantes en nuestra vida juntos. El primero fue que Grace no pudo tener un hijo propio. Intentamos todo lo que pudimos, pero nos enteramos de que tenía un problema en el útero. Como era habitual, Grace nunca se detuvo en su desgracia y se concentró en ayudarme a criar a los hijos que tuvimos. El segundo desafío surgió a los 6 años de matrimonio. Recibí una llamada inesperada de Elise, que me dijo que había contraído el VIH varios años antes y que ahora se enfrentaba a las últimas etapas del SIDA. Después de pasar más de 3 años en prisión, se encontraba en la calle y en un hospicio, deseando ver a sus hijos antes de morir. Temía la visita, pero, sorprendentemente, Elise había hecho las paces consigo misma y conmigo. Ya no me culpaba por las dificultades de su vida y me perdonaba por los errores que había cometido durante nuestro matrimonio. Yo, a mi vez, la perdoné por el dolor que me causó durante nuestro divorcio. Después de reunirse con los niños, Elise pidió hablar con Grace a solas. Cuando Grace salió, estaba llorando. Más tarde, mientras conducíamos de regreso a casa, compartió algunos detalles de su conversación. Me dijo que no te dejara ir, dijo Grace. Dijo que el peor error que cometió fue no escucharte cuando te ofreciste a salvar el matrimonio. Sabe que lo arruinó todo al darte la espalda. Me di cuenta de que esa amargura había sido un peso para Elise durante toda su vida. Lo último que hizo Elise antes de morir fue consentir que Grace adoptara a los niños. Se había resistido a ello durante años, pero al final tomó la decisión correcta y permitió que el amor de mi vida fuera verdaderamente madre. Con Grace a mi lado, regresé rápidamente a la gerencia y ascendí en la oficina corporativa. Ahora soy directora regional de la empresa y me ha ido bien. Grace continúa su trabajo como enfermera en pediatría, donde sus dones especiales son más necesarios. A veces, los casos que maneja le rompen el corazón, mientras que otros encienden su pasión por la justicia. Aunque tiene mal carácter, lo mantiene bien oculto. Mary se sintió tan inspirada por su madrastra que decidió seguir sus pasos y dedicarse a la enfermería.
Robert todavía está en la universidad y se unió a la Guardia Nacional del Ejército justo después de terminar la escuela secundaria. Me preocupa que cuanto más se prolongue la guerra en Irak, más probable sea que lo llamen a filas, pero es su elección y lo apoyo en todo momento. Asimismo, Allison está en la universidad con la intención de convertirse en maestra. Ha sido una vida satisfactoria, una que no creo que hubiera tenido si Grace no hubiera llegado a mi vida en ese momento. Papá Noel ya está listo y Grace se sienta en el sofá a mi lado, acurrucándose en la comodidad de mis brazos. Ben Crosby canta suavemente White Christmas desde el estéreo mientras miramos fijamente el fuego que se va apagando lentamente. Tomo un último sorbo de mi vaso y lo dejo en la mesa de café. Mañana habrá risas y emoción mientras mi familia comparte los regalos que nos hemos comprado. Abriremos los paquetes y nos maravillaremos de la dedicación que se ha puesto en cada regalo. Luego nos reuniremos en la cocina mientras preparamos el banquete navideño. Será un momento de alegría, como siempre, pero esta noche, en la quietud de la Nochebuena, disfruto del regalo más grande que he recibido jamás, el que sigue dando. Esta noche, me deleito en el suave resplandor del amor y la devoción de una buena mujer y en el amor y compromiso correspondientes que he podido demostrarle a lo largo del tiempo. La gracia es otra palabra para la elegancia y un regalo inmerecido de Dios, y eso es ciertamente lo que mi gracia significa para mí. Historia 2. Cuando estás solo, puede ser difícil resolver un problema por tu cuenta. Pero cuando son dos los que se enfrentan al mismo problema, todo parece más manejable. Mi esposa me había sido infiel y, por casualidad, mi amigo había estado lidiando con la misma traición en su propio matrimonio. Juntos, decidimos enfrentar esta situación de frente y aportar algo de claridad al asunto. Miércoles, Doug ***. A las 9:45 de esa noche, sonó el timbre de la puerta, lo que dio inicio al principio del secreto de mi esposa, aunque ella aún no lo sabía. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre y una mujer, vestidos con ropa de negocios modesta, un poco desgastada y pasada de moda. Supuse de inmediato que eran agentes de la ley. Después de todo, era la semana en la que Frank y yo habíamos acordado llevar a cabo nuestro plan. «Buenas noches, señor», me dijo la mujer. «¿Es usted el señor Douglas Franklin?» «Sí, soy Doug Franklin». «¿Puedo preguntarle quién es usted y por qué ha venido aquí en este momento?» Respondí, aunque tenía una idea de lo que significaba esta visita. «¿Quién está en la puerta, querida?», llamó Joyce, mi esposa, sin saber lo que estaba a punto de suceder. Había estado nerviosa toda la noche, aunque esa es otra historia. Se secó las manos con un paño de cocina y se acercó a mí. «Todavía no estoy segura, querida», respondí, manteniendo un tono firme y ligero. Cuando se acercó, frunció el ceño con confusión. «¿Señora Joyce Franklin?», preguntó la mujer, desviando su atención de mí a mi esposa. El hombre que estaba a su lado permaneció en silencio, luciendo un poco aburrido por lo que estaba sucediendo. «Mira», lo interrumpí, fingiendo enojo, «estás haciendo preguntas aquí en mi puerta sin siquiera presentarte». Con un pequeño suspiro, la mujer metió la mano en su bolso y su colega hizo lo mismo, cada una de ellas sacó una placa que reflejó la luz de la lámpara del porche. Joyce exhaló un suspiro silencioso mientras la mujer se presentaba. «Soy el sargento detective O'Neill y este es el detective Scurry. Estamos investigando un incidente que ocurrió hoy y necesitamos hablar con ustedes dos». Había practicado una mirada de sorpresa en el espejo para ese preciso momento, probando si podía lograr que pareciera natural. «¿Qué incidente? ¿Por qué crees que alguno de nosotros sabe algo al respecto?», dije, añadiendo un dejo de irritación. Al mirarla, vi que Joyce se estaba poniendo pálida, su expresión cambió a alarma mientras evitaba mirar a nadie. Parecía al borde de derrumbarse. El hombre, el detective Scurry, describió entonces una agresión que había tenido lugar ese mismo día. La víctima, gravemente herida, había recuperado brevemente la conciencia antes de la cirugía e identificó a Joyce Franklin como testigo clave de lo sucedido. Otros testigos en la escena también habían confirmado haberla visto allí. Todavía fingiendo sorpresa, pregunté, ¿quién es exactamente la víctima? ¿Mi esposa, una testigo? No lo entiendo.
Hice una pausa para causar efecto, me volví hacia Joyce, como si realmente estuviera preocupado, y observé cómo su expresión cambiaba del desconcierto a la angustia. Señora Franklin, ¿podría explicarnos cuál es su relación con el señor William Gerardo y la naturaleza de su relación con él esta mañana en el estacionamiento del Newton Motel en King Street? Continuó la detective O'Neill, con tono directo. Ahora todo estaba al descubierto, no había forma de evitar la verdad. Joyce soltó un pequeño grito y parecía que se iba a desmayar. Mantuve una expresión neutral, pero en mi mente, el plan que Frank y yo habíamos discutido estaba funcionando. Viernes, Frank *. Los viernes suelen ser más tranquilos en la oficina, y cuando Han, mi secretaria, me dijo que había una llamada esperando en la línea 1, no estaba en medio de nada urgente. Frank Simmons, respondí. Señor Simmons, soy el ayudante Gibson de la oficina del sheriff del condado de Cherokee. ¿Podríamos fijar una hora para hablar esta tarde o noche?, preguntó una voz profunda. Auxiliar Gibson, tengo curiosidad. ¿Podría decirme de qué se trata?, pregunté, bastante segura de que Doug había puesto todo en marcha. Preferiría hablarlo en persona, señor Simmons. ¿Puedo pasarme por su casa más tarde? Es importante que la señora Simmons también esté presente, su presencia es necesaria. Me sentí aliviada de que no pudiera ver la sonrisa que reprimí mientras respondía, por supuesto. ¿Te parece bien a las 7 de la tarde? Mi esposa, Sibyl, estará en casa para esa hora y ambos estaremos aquí para tu visita. Son las 7 de la tarde, señor Simmons. Nos vemos entonces, confirmó, y la línea quedó en silencio. Colgué, me volví hacia la ventana de mi oficina y respiré profundamente, satisfecho. Esta noche, todo saldría a la luz, pensé. Luego, al darme cuenta de la importancia de mantener a Sibyl en secreto, volví a levantar el teléfono. Necesitaba informarle sobre la visita inesperada de un agente del sheriff, de lo contrario, podría adivinar que algo andaba mal. Marqué el número de casa y, tras 4 timbrazos, la llamada pasó al buzón de voz. Qué extraño, porque ya debería haber estado en casa. Quizá estaba ocupada o no estaba hablando por teléfono. Lo intenté de nuevo unos minutos más tarde, pero tampoco hubo respuesta. Finalmente, dejé un mensaje informal, haciéndole saber que llegaría a casa a las 6:15 y mencioné la llamada del agente Gibson, añadiendo que sabía poco sobre el propósito de la visita. Me aseguré de que mi tono transmitiera el matiz justo de preocupación, esperando que sonara auténtico. Miércoles, Doug. Mi ira se desató en una tormenta de palabras dirigidas a mi llorosa esposa, pero me mantuve alerta para no dejar que las cosas se intensificaran. La presencia de los detectives O'Neill y Skerry sirvió como testigo de mi autocontrol, lo que me permitió desahogarme sin excederme. Una vez que sentí que había expresado suficiente, me calmé, me di la vuelta y me dirigí al piso de arriba, consciente ya de lo que tenía que empacar. Reuní la ropa y los artículos esenciales y salí rápidamente con la maleta en la mano, mientras Joyce se sentaba sollozando en el sofá de la sala de estar. Mientras tanto, los detectives expusieron sus hallazgos. Joyce había visitado el Newton Motel 2 veces y en cada una de ellas se había encontrado con un hombre llamado Bill Gerardo. Sin embargo, su última visita había resultado muy diferente de lo que había previsto. Después de salir de la habitación del motel ese mismo día, Joyce y Gerardo se separaron para regresar a sus respectivos autos. Pero de repente, una figura encapuchada salió de detrás de una camioneta estacionada al lado del vehículo de Gerardo. Con un golpe rápido e inesperado, golpeó a Gerardo, quien apenas tuvo tiempo de reaccionar. Conmocionada, Joyce se quedó paralizada mientras se desarrollaba la escena. El agresor parecía extrañamente indiferente a su presencia mientras se concentraba únicamente en Gerardo. El ataque fue intenso y dejó a Gerardo gravemente herido. Mientras Joyce observaba, paralizada por el miedo, el atacante la miró a los ojos brevemente y luego desapareció en una tienda cercana. No fue hasta que los transeúntes se reunieron para ayudar a Gerardo herido y notaron la presencia de Joyce que ella recuperó el sentido, corrió hacia su auto y buscó a tientas las llaves. Finalmente, logró encender el motor y se alejó a toda velocidad. Su matrícula fue captada por los teléfonos de algunos espectadores.
Los detectives explicaron que Gerardo, aunque recuperaba y perdía la conciencia, había murmurado el nombre de Joyce de camino al hospital. Cuando estuvo consciente por un momento en la sala de urgencias, había logrado confirmar su nombre a la policía antes de la cirugía. Señora Franklin, ¿podría aclararme el propósito de su reunión con el señor Gerardo?, preguntó el detective O'Neill, con expresión tranquila mientras observaba a mi esposa. Yo, tartamudeó, lanzándome una mirada de profundo pesar. Luego, en voz baja, susurró, Doug, lo siento mucho. Miró hacia otro lado, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando la presioné para que me diera más detalles, admitió haber conocido a Gerardo en el motel, aunque insistió, pero no es lo que piensas. Reprimí mi frustración, consciente de las excusas clásicas que estaba ofreciendo. La dejé llorando, subí corriendo las escaleras para hacer las maletas y abandoné nuestro hogar de 4 años, un lugar que, hasta hacía poco, había estado lleno de risas y sueños compartidos. Había pasado solo media hora desde la llegada de los detectives y ahora me dirigía al hotel que había reservado para la semana. Mientras me alejaba en el coche, me preparé para los siguientes pasos con Frank, preparándome mentalmente para la confrontación y el papel que había aceptado desempeñar. Era hora de concentrarme. Llegó el viernes por la tarde y, cuando entré en mi casa después de la llamada del agente Gibson, noté inmediatamente que algo no iba bien. Mi esposa de 8 años, Sibyl, no estaba por ningún lado y su coche también había desaparecido. Después de dejar mi bolso de deporte, metí la mano en el frigorífico para coger una bebida y vi la luz parpadeante del teléfono de la cocina, que indicaba que había un mensaje de voz que no había oído. Mientras caminaba por el estudio, no podía quitarme de encima la sensación de que faltaba algo, pero mi frustración me impidió centrarme demasiado en ello. En el dormitorio, me senté en la cama para quitarme los zapatos. Tiré la camisa al cesto de la ropa sucia, pero me equivoqué por 1 kilómetro y la quité. Cuando me acerqué para colgar los pantalones en el armario, me quedé paralizada, la ropa de Sibyl había desaparecido. Con un suspiro de resignación, volví a su tocador, donde encontré los cajones vacíos. Estaba claro que se había llevado todas sus pertenencias personales. Mientras bajaba las escaleras, vestida de manera informal con pantalones de vestir, un polo y mocasines, finalmente me di cuenta de lo que había cambiado en el estudio. Sus fotos, chucherías y algunos otros recuerdos habían desaparecido. Bueno, pensé, buena suerte. Una parte de mí pensaba que debería sentir pena por esta ruptura de casi una década, pero estaba demasiado enojada y necesitaba mantener la compostura para la visita del agente Gibson. Cuando llegó, comenzó de inmediato el interrogatorio. Señor Simmons, ¿en qué momento sospechó por primera vez que su esposa estaba saliendo con el señor Philip Avery? Fingiendo sorpresa, respondí con el toque justo de desconcierto. ¿Mi esposa? ¿Está involucrada con Avery? ¿Estás diciendo que te ha sido infiel? Me las arreglé para parecer desconcertado, con los ojos enrojecidos y llorosos por la pequeña gota de salsa picante que me había aplicado justo antes de que Gibson llamara a la puerta. Hasta ahora, agente, no tenía ni la menor idea. El agente no se inmutó. ¿Puedo hablar con la señora Simmons? Necesitamos su declaración. Suspiré y respondí, se ha ido, agente. Cuando llegué a casa, todas sus cosas también habían desaparecido. Creo que me ha dejado. El ayudante Gibson inclinó la cabeza y me observó con atención. Ya veo. Señor Simmons, nuestro departamento no se dedica a investigar casos delictivos. Pero cuando esos casos conducen a casos como asaltos con agravantes o intentos de asesinato, eso es diferente. Puse mi mejor cara de asombro. ¿Crees que mi esposa lastimaría a alguien, y mucho menos intentaría hacer algo serio? Me observó sin reaccionar a mi actitud. No, ella no. Pero un cónyuge rechazado, un marido, podría ofenderse. A veces las emociones se desatan. Simplemente estamos siguiendo pistas. Fingiendo inocencia, pregunté, ¿tiene alguna cronología específica sobre este incidente, diputado? El incidente tuvo lugar en el estacionamiento del motel Lone Tree Road alrededor de las 8:30 de la noche de ayer, respondió, mirándome como si esperara algo. Un
testigo vio a un hombre enmascarado usando lo que parecía un bate para atacar al señor Avery, golpeándolo repetidamente, aunque evitando su cabeza. El ataque estaba particularmente concentrado en ciertas áreas. El ayudante Gibson hizo una pausa, probablemente esperando una reacción. Mantuve mi expresión neutral, fingiendo conmoción y sorpresa, tratando de no estremecerme ante la mención de engañado o venganza. Lo entiendo, diputado, y por increíble que parezca todo esto, le aseguro que no tuve nada que ver. Gibson asintió, pero no se detuvo. ¿Puedo preguntar dónde estabas anoche? En la oficina, completando declaraciones de impuestos con mi gerente de oficina, Janet Barkley, hasta aproximadamente las 10 de la noche. ¿Puedes confirmarlo con ella? El agente Gibson asintió levemente. Ya lo hice. La señorita Berkeley verificó su paradero. Respiré hondo y logré poner cara de indignación fingida. Si ya has verificado mi coartada, ¿por qué me haces esta serie de preguntas? El ayudante Gibson se encogió de hombros y mantuvo una expresión neutral. Solo estoy cubriendo todos los ángulos. Gracias por su tiempo, señor Simmons. Después de que se fue, me recosté y pensé en los acontecimientos del día. El partido estaba en marcha y yo necesitaba mantener la guardia alta. Aún quedaba más por venir y tenía que estar preparada. Tranquilo, señor Simmons, dijo Gibson con calma, dando un paso atrás y colocándose con cuidado, claramente preparado para responder si fuera necesario. Tenemos que explorar todos los ángulos en estas situaciones y seguramente usted comprende que, como es habitual en casos como este, el marido suele ser el principal sospechoso, al menos inicialmente, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ahora que sabes exactamente dónde estaba durante el incidente, ¿ha salido a la luz algo nuevo? Pregunté, manteniendo la voz controlada, aunque mi irritación era evidente. Me sugirió que dejáramos el asunto así por ahora y me tranquilizó, aunque parecía ansioso por mantenerme fuera de onda. Entendido, respondí, haciendo todo lo posible por parecer simplemente exasperado. Si tienes más preguntas, siempre puedes hablar con mi abogado. Relájese, señor Simmons, respondió, levantando las manos como para asegurarme que no se trataba de un ataque personal. Su tono era sereno, pero tenía un aire de autoridad. Espero que no lleguemos a eso. Por cierto, si tiene noticias de la señora Simmons, pídale amablemente que se ponga en contacto con la oficina del sheriff del condado de Cherokee. Y le agradecería que me mantuviera informado de cualquier contacto que tenga con ella. Me entregó su tarjeta. Bueno, eso es todo por esta noche. Lamento las circunstancias por las que está lidiando aquí y que haya tenido que enterarse de esta manera. Cuídese. Dicho esto, se quitó el sombrero y se dirigió a la puerta. Justo cuando iba a cerrarla detrás de él, miró hacia atrás y me recordó, no lo olvides, si tienes noticias de ella, nos gustaría hablar contigo. Asentí brevemente con la cabeza. Una vez que la puerta se cerró con un clic, dejé escapar un largo suspiro. Volví al comedor y decidí servirme un vaso de Wild Turkey, sin tomar la cerveza que había considerado antes. Con el primer sorbo, brindé en silencio por mi amiga, agradecida por todo lo que habíamos pasado juntas. Pensando en mi futura exesposa, murmuré, sayonara. El miércoles siguiente, mientras esperaba en la oficina de Chantal Hawk, una reconocida abogada de divorcios con una reputación feroz, hojeé distraídamente un ejemplar de trajes de baño de Sports Illustrated que alguien había dejado en la sala de espera. Me pareció una elección extraña para el entorno, pero supongo que ni siquiera la oficina de un abogado de divorcios era inmune a este tipo de material de lectura. La recepcionista me había registrado para mi cita con la señora Hawk, que era conocida por ser especialmente firme en los casos que implicaban traición marital, algo que la hacía particularmente popular entre los hombres del condado de Cherokee. La reputación de la señora Hawk había causado problemas, incluso se decía que los jueces y los agentes de policía la trataban con mucho cuidado. La semana anterior había sido un torbellino, por decirlo menos, y la reunión de hoy se programó poco después de que se hiciera efectivo el pago de mi anticipo.
El correo electrónico inicial de la señora Hawk había delineado los pasos para proteger mis activos, incluida la separación de las finanzas conjuntas y la actualización de todos los beneficiarios del seguro y la jubilación. Incluso le había avisado a Doug sobre mi cita y me aseguré de llegar media hora antes para preparar el terreno para nuestra propia actuación sutil. Mientras hojeaba la revista, una voz familiar me llamó la atención. Otro hombre entró y habló con la recepcionista. «Estoy aquí para ver si puedo conseguir una cita con un abogado experto en divorcios», dijo, con tono vacilante. «Por supuesto, señor», respondió ella, «y puedo preguntarle cómo se enteró de la existencia de la señora Hawk». Sus preguntas parecían tener como objetivo evaluar hasta qué punto la reputación de la señora Hawk estaba llegando a los clientes potenciales. Después de unos minutos de espera, la recepcionista le informó: «Si pudiera completar estos formularios, trabajaremos para atenderlo lo antes posible. Hoy y mañana ya están completos, pero creo que puede haber un lugar disponible el viernes». «Gracias», respondió, en tono apagado. Dudó antes de preguntar: ¿podría decirme dónde está el baño? Ella le indicó: «Simplemente dirígete al pasillo hacia la izquierda después de salir de aquí». Esa fue mi señal. Le di 20 segundos de ventaja antes de dejar la revista a un lado y decirle a la recepcionista que volvería enseguida. «Iré al baño», dije sonriendo. Al salir al pasillo, lo encontré en el baño de hombres, lavándose las manos. Estábamos solos y, mientras se secaba las manos, me acerqué y le pregunté: «¿Estás bien?». Doug sonrió con fuerza. «Sí», dijo, «simplemente, no me había dado cuenta de lo mucho que me había afectado esto. La semana pasada hice algo que nunca imaginé». Me miró y admitió: «Es inquietante». Asentí. «Lo entiendo. Y recuerda, ahora tenemos una razón perfectamente legítima para conocernos. Simplemente mantén la calma cuando regresemos». Doug asintió y respiró hondo para tranquilizarse. «Sí, puedo arreglármelas». Dio un pequeño suspiro mientras se recomponía. «Está bien», le aseguré. «Recuerda lo que te dije. Cuando llegues a la tercera página de ese formulario, la que pregunta sobre la reconciliación, ya sabrás qué hacer». Habían pasado 6 meses desde que Frank y yo nos embarcamos en nuestra misión, impulsados por frustraciones compartidas y un deseo de recuperar el control de nuestras vidas. Frank se puso en contacto conmigo de forma inesperada, apareciendo en mi trabajo con noticias que, según él, cambiarían todo. En ese momento, yo no lo sabía, estaba satisfecha con mi carrera y mi matrimonio, y creía que mi vida era casi perfecta. Frank sugirió que nos reuniéramos después del trabajo, tenía algo importante que discutir, y prometió cenar y beber a cambio de escucharlo. La curiosidad y la posibilidad de tener posibles oportunidades de negocios me convencieron, así que acepté. Esa noche, mi mundo brillante y alegre se atenuó cuando él me contó sus revelaciones. Me habló de su esposa, Sibyl, y de sus acciones inesperadas, y compartió fotografías y transcripciones de un investigador privado que detallaban sus decisiones. Lo que yo no sabía es que mi esposa, Joyce, había entablado recientemente una amistad con Sibyl y se reunían regularmente después del trabajo para relajarse. Si bien al principio Joyce se sorprendió por las escapadas de Sibyl, las encontró cautivadoras, parte de un vínculo tácito entre ellas. Probablemente pensó que todo era por diversión, 2 amigas charlando mientras tomaban unas copas. Sin embargo, según el informe del investigador, las cosas tomaron un giro más oscuro. Durante una de sus salidas, Sibyl y Joyce se encontraron con 2 hombres, que pronto se convirtieron en habituales de sus reuniones. En un momento dado, el investigador notó que uno de los hombres le echaba algo discretamente a Joyce en la bebida. Poco después, ella se sintió inestable, confusa y aceptó a regañadientes la ayuda de los hombres que la guiaron a una habitación contigua para descansar. La siguiente vez que Joyce volvió a encontrarse con ellas, las bebidas, por desgracia, las eligió ella misma. «Sí, sé lo que pasó con Gerard esa noche», le dije a Frank. «Pero fue que ella volviera la siguiente vez, sin ninguna influencia, lo que realmente me afectó. Pero lo que más me duele es que ella no confió en mí lo suficiente como para contarme lo que pasó.
Podría haber recurrido a mí para que la ayudara a superar esto, y en cambio, se enfrentó a ello sola. Tomé un sorbo de mi bebida, ordenando mis pensamientos. Soy su esposo. Se supone que debo protegerla, pero ¿cómo puedo hacerlo si ella ni siquiera confía en mí? Hubo una pausa mientras ambos mirábamos nuestras bebidas. Entonces, ¿tú y Joyce están trabajando en todo esto?, preguntó Frank, mirando por encima de su vaso de Wild Turkey mientras yo tomaba un trago de mi cerveza. Sí, asentí, ha sido duro, pero creo que lo superaremos. He organizado una sesión de terapia para ella en un centro de traumatología y estamos haciendo terapia de pareja. Ya llevamos 10 semanas yendo. Frank suspiró pensativamente y asintió. Sabes, si Bill podría haber fomentado todo esto, sutilmente, sin que Joyce se diera cuenta. Sí, ya hablamos de eso también. ¿Pero has tenido noticias de Sybil últimamente?, le pregunté. Ni una palabra, respondió Frank, con un dejo de frustración en la voz. Ha desaparecido, pero sé que volverá a aparecer cuando necesite algo. Chantal Hogg tiene mis papeles de divorcio a la mano, así que si se queda fuera el tiempo suficiente, presentaré una demanda por abandono. Sea cual sea el motivo, por mí está bien. A pesar de sus palabras, percibí una corriente subyacente de sentimientos no resueltos, pero no estaba dispuesta a sacarlo a relucir. La terapia me ha enseñado cuándo contenerme ante ciertas ideas. Bueno, al menos el papeleo está hecho, dije sonriendo. Puedes seguir adelante sin preocupaciones. Él me devolvió la sonrisa y levantó su copa en un brindis silencioso. Después de un momento, me miró con una pregunta en los ojos. Entonces, tú y Joyce se han, ya sabes, vuelto a conectar. Simplemente asentí con una pequeña sonrisa, agradecida de que nuestra terapia nos estuviera ayudando a reconstruir la confianza. Pasaron meses antes de que pudiéramos volver a conectarnos de esa manera, pero ahora, las cosas eran diferentes. Ella estaba abierta, atenta, incluso ansiosa por tender un puente sobre la brecha que alguna vez había parecido insuperable. Por primera vez, sentí que éramos verdaderamente socios nuevamente, reconstruyendo algo aún más fuerte. El leve sonido de un movimiento detrás de nosotros, seguido de un carraspeo, hizo que Frank y yo apartáramos la vista del bar al mismo tiempo. Una mujer llamativa con un vestido de cóctel verde oscuro estaba de pie frente a nosotros. El atuendo acentuaba su figura de una manera que era difícil de ignorar. El vestido tenía una abertura atrevida en un costado, que dejaba entrever su muslo tonificado. Ambos nos quedamos un poco desconcertados al ver eso, tratando de recordar la frase británica para eso, intimidad en las piernas. Bueno, empezó con un dejo de diversión, parece que ustedes dos se conocen. Algo familiar se desató en mi mente y, de repente, la reconocí. Sargento O'Neill. Bueno, imagínese eso. No esperaba verla aquí. Traté de mantener la voz firme, luchando contra el impulso de reaccionar ante su repentina aparición y de evitar hacer comentarios incómodos frente a Frank. Ella sonrió, imperturbable. En realidad, ahora soy el teniente O'Neill, aunque eso es solo el lado profesional. Cuando estoy con mi marido, soy la señora Gibson. En ese momento, un hombre alto y fornido con traje se le unió. No lo conocía, pero noté que Frank se ponía rígido al reconocerlo. Hola, señor Simmons, saludó el hombre a Frank con un gesto de la cabeza. Luego me extendió la mano y se presentó. Jeff Gibson. Nos dimos la mano, su apretón era firme, pero no demasiado agresivo. Frank se aclaró la garganta y habló. Doug, este es el alguacil adjunto Gibson, el que mencioné que investigó el caso que involucraba a mi esposa hace unos meses. Arqueé las cejas, pero permanecí en silencio. La teniente O'Neill, o la señora Gibson, habló entonces. Sí, trabajé en el caso del señor Franklin en esa época para el departamento de policía de Woodstock. Supongo que se podría decir que las cosas han cambiado un poco desde entonces. Intercambiamos una mirada divertida entre Frank y yo. Hice un esfuerzo por mantener una expresión serena mientras Frank añadía, Doug y yo nos conocimos en la oficina de mi abogado de divorcios.
Una vez que nos dimos cuenta de que nuestras esposas se conocían y tenían conocidos en común, nos mantuvimos en contacto y nos vimos de vez en cuando para desahogarnos. Excepto, interrumpí, con la esperanza de cambiar de tema, que mi esposa y yo estamos haciendo un esfuerzo para arreglar las cosas. El teniente O'Neill sonrió educadamente. Señor Franklin, me alegra saber que usted y su esposa están resolviendo las cosas. Para que conste, la investigación que involucra al señor Gerard todavía está abierta. Esperó a que respondiera, pero solo asentí mientras ella continuaba. Está en fisioterapia y es probable que camine cojeando, aunque la recuperación de su brazo está progresando. Al menos es diestro, agregó con una nota irónica. No estaba especialmente interesado en el progreso de Gerard, pero asentí por cortesía. Su ex esposa, Amy, se llevó a los niños y lo dejó con muchos menos recursos. Resulta que el daño se extendió también a sus posibilidades de ser padre. No es completamente infértil, pero concebir será difícil para él en el futuro. Había un destello de satisfacción en sus ojos. Incluso las fuerzas del orden, al parecer, podían encontrar algo de justicia en ver a ciertas personas afrontar las consecuencias de sus acciones. El agente Gibson asintió con la cabeza y se volvió hacia Frank. Frank, si tienes noticias de tu ex, hazle saber que todavía estamos investigando lo que le pasó al señor Avery. Si bien no sufrió lesiones tan graves como las de Gerard, se enfrenta a elevadas facturas médicas. Frank sonrió con sorna. Se lo merece, murmuró en voz baja. Los Gibson intercambiaron una breve mirada antes de darse la vuelta para marcharse. Disfruta el resto de tu velada, dijo el agente Gibson por encima del hombro mientras él y su esposa salían por la puerta principal del bar. Frank y yo volvimos a nuestras bebidas y ambos nos quedamos en silencio por un rato. Finalmente, Frank se acercó más y miró a su alrededor antes de susurrar, «Te aseguraste de que se deshicieran de ese murciélago, ¿verdad?» Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación, y no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse.